encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que a esta hora arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street. En este momento arrancamos con el Dow Jones, promedio industriales y el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense, que avanza en esta apertura 0,51%, es decir, que se ubica en el nivel de 50.442 puntos. Eso quiere decir básicamente que se sigue consolidando el nivel récord. Este Dow Jones alcanzó, recordemos, ese nivel de 50.000 durante la sesión del viernes, sino que ha sido básicamente los 3 días, incluidas este inicio de sesión de este miércoles, pues tenemos que básicamente se consolida en ese nivel de 50.000, en esos niveles récord, es decir, que nuevamente registra máximos históricos de este Dow. Esto tras los datos de empleo que estaremos abordando más adelante, específicamente tasa de desempleo y nóminas no agrícolas en territorio estadounidense. Revisar también cómo arranca el Standard & Poor's 500 y recordemos el índice general y de referencia internacional de este mercado también en Estados Unidos, y que también avanza con un tono positivo hasta esta altura. De momento, un avance o una ganancia del 0,61%, 0,64%. Obviamente estamos viendo variaciones en tiempo real y eso sí, se ubica en 6.484 puntos parcialmente. Es decir, este Standard & Poor's también avanza, pero recordemos que en semanas anteriores eso había alcanzado niveles de 5.000, que era su techo histórico, su máximo histórico en ese momento, pero no logró mantenerlos. Tuvo sesiones con bastantes altibajos, incluso estuvo a punto de perder o perdió por instantes los niveles de 6.900 puntos. Sin embargo, vienen una recuperación en las últimas sesiones. En este caso sería casi que no la tercera de manera consecutiva, sino de las últimas 4 o 3 al alza, y pues ya nuevamente se acerca entonces a niveles de 5.000, estaría a 20 puntos de alcanzar nuevamente esos máximos históricos el Standard & Poor's 500. Por su parte, el Nasdaq Composite, que recordamos siempre tiene un compuesto importante de empresas del sector tecnológico, también ya tiene operaciones a esta altura en territorio estadounidense. Vamos a esperar que ahí se actualice la información y efectivamente también tiene comportamiento al alza a esta altura, un avance del 0,59%, 0,56%, variaciones en tiempo real mientras arrancan estos mercados a nivel internacional, y eso sí, se ubica en 23.237 puntos, un Nasdaq que ha tenido un ritmo más parecido al Standard & Poor's, un poco de altibajos durante las últimas sesiones, y pues también se ha alejado de niveles récords que había presentado también, digamos, al principio del 2026. Tenemos específicamente casi que hacia mediados de enero o hacia finales mejor, un punto máximo que había alcanzado este indicador del Nasdaq. Ahí lo podemos observar rápidamente. Tenemos específicamente un punto hacia, específicamente vamos a cuadrar acá, hacia el 28 de enero, que alcanzó niveles de 23.900, no logró superar o llegar mejor a la marca de 24.000, que sería su siguiente resistencia clave para un índice que se ha movido básicamente en todo lo que respecta a este presente año entre 23.000 y los 23.988, que fue ese máximo intradiario como bien lo observamos en pantalla. Ahí tenemos básicamente comportamiento positivo tanto del Nasdaq como del Dow como del Standard & Poor's 500 en este inicio de los mercados. Y en relación a esto, les cuento que las acciones estadounidenses avanzan levemente este miércoles, mientras los inversores esperan, o en este caso asimilan, la publicación del informe de empleo de enero, retrasado por el cierre parcial del gobierno que duró 4 días. El consenso del Dow Jones estimaba que la economía haya creado 55.000 empleos para enero, frente a los 50.000 que se registraron en diciembre, con una tasa de desempleo del 4,4%. Los operadores también estarán atentos a posibles revisiones del Buró de Estadísticas Laborales que podrían aclarar el estado real del mercado laboral en medio de incertidumbre económica y del impacto creciente de la inteligencia artificial. El mercado viene de una sesión mixta en la que el Standard & Poor's 500 cayó casi 0,% y el Nasdaq retrocedió 0,6%, presionados por preocupaciones sobre el efecto de la inteligencia artificial en el sector financiero. En contraste, el Dow logró un nuevo cierre récord, superando los 50.000, y más adelante en la semana los inversores se enfocarán en el índice de precios al consumidor clave para las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Bueno, y veíamos básicamente esas previsiones que tenían los operadores sobre esos datos que ya se conocieron sobre las 8:30 y que en minutos estaremos ampliando. Mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que recordemos, este mercado opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y que ha tenido movimientos interesantes hasta esta altura. Sobre las 8 en punto de la mañana, muy puntual arrancó el mercado en Colombia,
teníamos una apertura de 3.674 pesos con 74 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del martes fue de 3.671 pesos con 10 centavos en este caso, teníamos un avance de un poco más de 3 pesos en la apertura. Ya sin embargo, siendo un poco más de las 9:35 de la mañana en territorio colombiano, pues ya tenemos una cotización de 3.660, es decir, revirtió ese comportamiento al alza inicial, aunque algo leve, que presentaba sobre las 8 de la mañana, y ya a esta altura, con esa cotización de 3.660 con 5 centavos, pues ya vemos comportamiento a la baja en lo que respecta al mercado de spot. En promedio, la divisa se negocia en 3.666 pesos con 92 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles 11 de febrero es de 3.659 pesos con 71 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa fluctuó entre un mínimo de 3.654 pesos, un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 9:21 de la mañana, y un máximo de 3.678 pesos, que es los picos que nos muestra esta gráfica en tiempo real. Sobre las 8:32 de la mañana aproximadamente alcanzó ese máximo que vemos en pantalla. Entonces ahí básicamente el comportamiento a esta altura del dólar. Y en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 419 millones de dólares en un total de 654 operaciones, un volumen promedio, un lado a nivel local e internacional, asimilando básicamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, y pues ya a nivel Colombia un nuevo anuncio de emergencia económica que pondrá un impuesto, en este caso a personas jurídicas y personas o empresas mejor, que superen los patrimonios de 10.000 millones de pesos, esto en el marco de las inundaciones que se presentan sobre todo al norte del país. En cuanto al dólar en el plano internacional, revisaremos cómo se comporta el DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a sus principales pares, una canasta de divisas que incluye por ejemplo el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, que cabe señalar, también es noticia, porque durante la sesión de este miércoles esta moneda australiana alcanzó niveles no vistos desde hace 3 años, es decir, de fortaleza frente al dólar tras una actualización de proyecciones por parte del Banco Central de la Reserva de Australia. Entonces es importante también que se mueven básicamente dentro de este indicador y dentro de esta canasta de monedas con las que se compara el dólar a nivel internacional. Y precisamente tenemos un DXY operando, eso sí, al alza levemente, 0,18% gana, y ya recupera niveles de 97 puntos que había perdido durante la sesión anterior. Específicamente se ubica en 97,03 puntos, es decir, que ayer veíamos niveles del dólar de debilidad, en este caso, que no observaban aproximadamente desde el 28 de enero, estábamos hablando de un poco más de 11 días de debilidad, y pues ya a esta altura un poco de fortaleza, sobre todo un indicador del dólar que está absorbiendo los datos de desempleo y nóminas no agrícolas, que básicamente fue lo que sucedió sobre las 8:30 de la mañana y que salieron muy positivos en este caso para el mes de enero. En ese sentido, y también hablando de los Estados Unidos, les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé derogar un dictamen de la época del gobierno demócrata de Barack Obama, que ha servido como base para la lucha contra las emisiones de efecto invernadero. Así lo anunció la portavoz de la Casa Blanca. La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé derogar un dictamen de la época del gobierno del demócrata Barack Obama, que ha servido como base para la lucha contra las emisiones de efecto invernadero. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, propuso a mediados del año pasado dejar sin efecto la llamada determinación de peligrosidad de 2009. El jueves, el presidente Trump se reunirá con el administrador Lee Zeldin para formalizar la anulación de la determinación de peligro de la era Obama de 2009. Esta será la mayor medida desregulatoria en la historia de Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones abrumadoras. La mayor parte del ahorro provendrá de la reducción de costos para vehículos nuevos, y la EPA proyecta un ahorro promedio por vehículo de más de $22,400 para autos ligeros, SUV y camionetas populares. El texto, que estipula que las emisiones de efecto invernadero atentan contra la salud, se ha utilizado como fundamento de varias normativas federales que limitan las emisiones. El dictamen concluyó que 6 gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano, pone en peligro la salud y el bienestar públicos al impulsar el cambio climático. Si bien la determinación de peligrosidad inicialmente se aplicó solo a una sección de la Ley de Aire Limpio que regula las emisiones de vehículos, posteriormente se incorporó a otras normativas.
La revocación del dictamen implicaría la inmediata eliminación del requisito de normas federales de emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles. Bueno, y a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Entonces iniciamos por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de sus principales índices. De momento tiene un leve comportamiento a la baja. Esto obviamente recién arranca la operación la Bolsa de Valores colombiana, pero revisaremos entonces cómo se comportan tanto el MSCI Colcap como el Colira a esta altura, y comenzamos con el índice de referencia, el MSCI Colcap, índice de referencia entonces a nivel internacional de este mercado bursátil colombiano, y que de momento pierde 0,73%, es decir, que se ubica en 2.400 puntos, se ubica precisamente sobre el soporte, sobre ese nivel clave que resulta para la bolsa, que ayer lo había superado al cierre, precisamente nuevamente alcanzando niveles de 2.400 después de operar gran parte de la semana anterior sobre niveles de 2.300 e incluso un poco menos. Acá pues una recuperación, un repunte de lo que habíamos hablado en las últimas sesiones, pero pues ya asimilando datos como lo que les decíamos de la nueva emergencia económica del gobierno a nivel nacional, precisamente por el tema de las lluvias, y pues una lectura también electoral que se ha venido haciendo en torno al futuro, básicamente, del Congreso y las elecciones que tendremos tanto el 8 de marzo, hablando de Senado y Cámara de Representantes, y ya hacia finales de mayo la primera vuelta presidencial en Colombia. Entonces son factores que de pronto llegan también a afectar este comportamiento de los principales índices. En cuanto al Colir, retrocede, en este caso 0,66%, también tiene un comportamiento negativo y se ubica en 1.538 puntos, de igual manera que el MSCI Colcap han tenido muy parecidos a estos dos indicadores, y pues básicamente también pierde fuerza con respecto al cierre de la jornada anterior este Collier. Revisar entonces cuáles son las acciones que registran un comportamiento negativo inicialmente en esta bolsa de valores de Colombia, que es la que básicamente justifica esa caída de los principales índices. Tenemos que la acción gerencial del Grupo Sura retrocede con fuerza 5,24% y ya se ubica en 48.820 pesos. La acción ordinaria del Grupo Sura también pierde 4,87% y llega entonces a 58.980 pesos. Con concreto retrocede en este caso 2,93% y llega a los 430 pesos por acción. La acción ordinaria de Cementos Argos pierde 2,32% y llega a 13.480 pesos. También de igual manera cae la acción preferencial del Grupo Argos 1,25% y ya se ubica en 14.200 pesos. También pierden a esta altura Banco de Bogotá, preferencial del Grupo Cibes y la acción ordinaria de Corfi colombiana. Entonces son 9 las acciones que registran comportamiento negativo a esta altura en la Bolsa de Valores colombiana. Revisar ahora las de comportamiento positivo. Tenemos que la que más gana a esta altura es la acción de Ecopetrol, avanza 1,13% hasta este momento y llega entonces a cotizarse en 2.240 pesos. La acción entonces arranque con una tendencia positiva, ya que venía de sesiones a la baja y básicamente secciones mixtas en todo lo que ha pasado tanto con el Brent, que es su fundamental, básicamente lo que mueve con más rigurosidad la acción de Ecopetrol, y temas de gobierno corporativo en torno a las denuncias o a la imputación de cargos que tendrá el presidente de la petrolera colombiana, Ricardo Roa. ISA también gana a esta altura 0,98% y se ubica en 28.880 pesos, y Grupo Energía Bogotá también avanza 0,17% y se ubica de esta manera en 2.990 pesos. Ahí entonces arranque negativo en lo que respecta a la Bolsa de Valores de Colombia, cae tanto el MSCI Colcap como el Colira a esta altura, y revisaremos ahora la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, como siempre, revisando el IPSA, que es el índice de referencia a nivel internacional para este mercado bursátil chileno, y que de momento avanza 1,11%, este índice de precio selectivo de acciones, es decir, que se ubica en niveles de 11.165 puntos. Recordemos que durante la sesión anterior no le fue tan bien a este indicador chileno y terminó incluso por debajo de los 11.100. Sin embargo, pues ya ahorita vemos un repunte tanto en Wall Street como en Chile, teniendo en cuenta que este mercado del sur del continente básicamente sigue muy de cerca lo que sucede con los mercados estadounidenses, y además con un fundamental para muchas empresas que viene a ser el cobre básicamente. Revisar cuáles son las acciones que a esta altura justifican ese comportamiento positivo por encima del 1%, refiriéndonos específicamente al IPSA chileno, que es el de referencia como siempre lo recordamos, y vamos a ver que entonces básicamente cuáles son esas acciones que
nos van a justificar ese movimiento a esta altura al alza. Vamos a organizarlo rápidamente, orden descendente, y acá tenemos precisamente que la que más gana a esta altura es la acción de Sociedad Química Minera de la clase B, que avanza 2,78%, CMPC avanza 2,45%, Cencosud gana 2,03%, Molplaza avanza 2,02%, Itaú Chile, en este caso, avanza 1,73%, Falabella gana 1,48%, Colbún avanza 1,36%, Copec avanza 1,20% y Aguas Andinas de la clase A en este momento tiene una subida del 1,15%, al igual que el Banco de Chile, que gana 1,08%. Esas son las acciones que tienen comportamientos en este caso por encima del 1% y básicamente están jalonando el IPSA a ganar a nivel general también 1,40%, como lo veíamos inicialmente. Ya hablando de las que tienen una variación negativa, tenemos que en el Latinoamérica pierde 1,73% a esta altura, CAP retrocede 1,44%, Entel baja 1,23%, Engie Energía Chile también pierde 0,27%, Quiñenco 0,27%, Embotelladora Andina de la clase B también retrocede 0,19% y Banco Central de Inversiones 0,05%. Hay estas acciones que son las que registran comportamiento negativo, pero pues que no hacen mella para cambiar el comportamiento de momento del IPSA, que recordemos sube más de 1%, teniendo en cuenta que Bogotá y Santiago de Chile tienen 2 horas de diferencia, pues es un lado que ya tiene un rato más operando en comparación con Lima y Bogotá. Revisaremos entonces información de este mercado chileno y les cuento que Telefónica, con su filial en Chile, informó la renuncia de Cristian Slacha a los cargos de presidente y director, en este caso decisión comunicada tras una sesión extraordinaria del directorio celebrada el 10 de febrero de este año. En la misma instancia, el órgano colegiado aprobó una renovación amplia de su estructura de gobierno corporativo que incluyó la incorporación de nuevos directores y la designación de un nuevo presidente. Como parte de la reconfiguración, el directorio nombró a Bart Van Haren como nuevo presidente de la compañía con efecto inmediato. Asimismo, se designaron nuevos integrantes en reemplazo de los directores que presentaron su renuncia durante la sesión. En paralelo, el gerente general Juan Vicente Martín Fontelles dejó su cargo y fue sustituido por Carolina Vallejo Londoño, quien asumió la gerencia general en la misma fecha. Les cuento además que Chile lanzó el martes la TAM GPT, un proyecto destinado a entregar a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial en un sector dominado por grupos estadounidenses y con el objetivo de limitar ciertos sesgos observados en los sistemas actuales. No estamos aquí solo para anunciar el lanzamiento. Chile lanzó el martes la TAM GPT, un proyecto destinado a entregar a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial en un sector dominado por grupos estadounidenses y con el objetivo de limitar ciertos sesgos observados en los sistemas actuales. Y gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, mayor infraestructura, redes de colaboración que antes no existían, y también podemos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología. El proyecto es impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, una corporación privada con financiamiento público. La TAM GPT cuenta con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador o Argentina. Esta inteligencia artificial se creó con apenas $550.000 de financiamiento provenientes principalmente del Banco de Desarrollo de América Latina y de recursos propios, además de convenios con otras instituciones. Su primera versión se desarrolló en la nube de Amazon Web Services, pero en el futuro será entrenada en un supercomputador que debe ser montado en la Universidad de Tarapacá, en el norte del país, durante el primer semestre de 2026 y que costó casi $5 millones. Y lo que hemos hecho en LATAM GPT de alguna manera demuestra eso, ¿no? Tocamos puertas, podemos colaborar y lo que sucedió es algo virtuoso, la gente colaboró. Y apertura, colaborar y colaborar de una forma abierta, de compartir, no por una organización particular, sino por un todo. A pesar de su nombre, esta herramienta no es un chat con el que se puede interactuar. Se trata de una gran base de datos entrenada a partir de información de la región, que puede servir para desarrollar aplicaciones tecnológicas.
Bueno, y revisaremos ahora la Bolsa de Valores de Lima, la tercera en cuestión de esta integración NUAM, medida a través de sus principales índices. En este caso comenzamos con el MSCI NUAM general, que recordemos es el índice de referencia a nivel internacional de este mercado y que avanza 0,42%. Acá la noticia es que, como hemos venido reseñando, pues la de mejor desempeño, por lo menos desde esos máximos históricos que habían alcanzado casi que en simultánea a las tres, ha sido esta Bolsa de Valores de Lima, que volvió a recuperar niveles de 55.000 puntos. En este caso, con este avance del 0,42%, específicamente se ubica en 55.373 puntos, nuevamente muy cerca a máximos históricos esta Bolsa de Valores de Lima, que es la que ha tenido desempeños más al alza continuidad en lo que respecta a esta integración NUAM. Recordemos desde esos máximos históricos que alcanzaron las tres bolsas casi que en simultáneo. También entonces revisar el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 15 acciones más líquidas de este mercado peruano y que avanza también 0,73% en este caso hasta los 1.435 puntos desde un registro anterior de 1.425. Entonces ahí Perú con comportamiento positivo, Chile también avanza y Colombia sí tiene comportamientos negativos a esta altura para un comportamiento mixto de la integración NUAM, por lo menos en este arranque de los mercados. Volviendo a hablar del mercado estadounidense, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo de la curva aumentaron en reacción al crecimiento del empleo en enero, que fue más del doble de lo que esperaban los economistas de Wall Street. Las nóminas no agrícolas de enero totalizaron 130.000 nuevos empleos, muy por encima de la estimación del consenso, que era de 55.000 entre los economistas encuestados por el Dow Jones. Las nóminas del mes pasado también mostraron una gran mejora con respecto a diciembre, ya que ese mes registraron un aumento de 48.000 puestos tras una ligera revisión a la baja desde un nivel de 50.000. Además, la tasa de desempleo bajó ligeramente al 4,3% por debajo del pronóstico, que se mantuviera sin cambios en el nivel del 4,4% con el que cerró el 2025. El informe retrasado una semana por el cierre parcial del gobierno, que terminó el 3 de febrero, se mantuvo consistente con un mercado laboral en un modo de bajo crecimiento, aunque con solo señales dispersas de aumento de despidos. Dado que el informe se publica apenas un día después de los decepcionantes datos de ventas minoristas de diciembre, la atención se centrará ahora en el índice de precios al consumidor de enero, que se conocerá durante la sesión del viernes. En ese contexto, pues revisar básicamente la deuda pública, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años. Hablamos básicamente de este bono que nos da una idea de cómo está la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que en este caso tiene una subida en tasa de 3 puntos básicos, es decir, llega a ubicarse parcialmente en un nivel del 4,18% a esta altura. Tenemos básicamente ese comportamiento al alza y recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando hay una subida en tasa, como estamos observando en este momento, el precio del papel o del bono está cayendo, por lo que podemos hablar de una desvalorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos en este arranque de los mercados en la primera economía del mundo. Hablando de otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo caen este martes, mientras el mercado esperaba la dirección de las noticias sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, y cabe señalar que los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y los datos sobre la economía estadounidense y los inventarios de petróleo de Estados Unidos también fueron el foco. Los comerciantes se muestran reacios a presionar en cualquier dirección hasta que haya una señal más clara de diplomacia. Las próximas impresiones de inventarios o cualquier confirmación de que los flujos de suministro están siendo afectados materialmente en lugar de simplemente amenazados, esto básicamente dará una señal. Esto lo dijeron en una nota los analistas de la consultora energética Gelbert & Associates. Las conversaciones nucleares con Estados Unidos permitieron a Teherán evaluar la seriedad de Washington y mostraron suficiente consenso para continuar en la vía diplomática. Esto lo dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones a través de mediadores en Omán durante la semana pasada en un esfuerzo por revivir la diplomacia entre ambos países después de que el presidente estadounidense Donald Trump colocara una flotilla naval en la región, lo que generó temores de una nueva acción militar. Aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial pasa por el estrecho de Hormuz entre Omán e Irán, lo que lo convierte, en este caso convierte cualquier escalada en la zona en un riesgo importante para los suministros mundiales de petróleo. Irán y otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en este caso conocida como OPEP, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, principalmente a Asia. Irán fue el tercer mayor productor de crudo de la OPEP, detrás de Arabia Saudita e Irak durante 2025, según datos de la Administración
de Información Energética de los Estados Unidos. La jefa de Política Exterior de la Unión Europea, por su parte, Kaja Kallas, dijo el martes que propondría una lista de concesiones que Europa debería exigir a Rusia como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. La medida forma parte de los esfuerzos para reducir los ingresos rusos y en este caso Rusia era el tercer mayor productor mundial de crudo después de Estados Unidos y Arabia Saudita en 2025, según datos de la Agencia Internacional de Energía. Por su parte, Indian Oil Corp compró 6 millones de barriles de crudo de África Occidental y Medio Oriente. Esto lo dijeron operadores, mientras India se mantenía alejada del petróleo ruso en el impulso de Nueva Delhi por un acuerdo comercial con Washington. También en Venezuela se espera que la ampliación de las licencias estadounidenses restablezca la producción de petróleo del miembro sudamericano de la OPEP a mediados del 2026 a los niveles observados antes del bloqueo naval estadounidense, esto en diciembre, dijo la entidad también durante el martes. Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre debido a que los hogares redujeron el gasto en vehículos motorizados y otros artículos de gran valor, lo que potencialmente coloca el gasto del consumidor y a la economía en una trayectoria de crecimiento más lento de cara al nuevo año. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, suben y bajan las tasas de interés para controlar la inflación. El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés, lo cual goza de popularidad política porque reduce los costos para los consumidores y puede impulsar el crecimiento económico y la demanda de energía, pero también podría resultar en un aumento indeseado de la inflación. En el mercado energético, los operadores esperan los datos semanales de inventarios de petróleo de Estados Unidos del grupo comercial American Petroleum Institute el martes y de la, en este caso, agencia de este tema en territorio estadounidense. Los analistas pronostican que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron 0,1 millones de barriles la semana pasada. Esto se compara con un aumento de 4,1 millones de barriles durante la misma semana del año pasado y un aumento promedio de 1,4 millones en los últimos 5 años, hablando de entre 2021 y 2025. En ese contexto, pues revisemos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, comenzando con el Brent de referencia europea y de referencia mundial, que a esta altura ya tiene un comportamiento bastante positivo por encima del 2%. Específicamente gana 2,51% a esta altura y ya el barril se ubica más sólidamente en $70,52, nuevamente en ese nivel clave para este petróleo de referencia internacional, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. También entonces revisan el WTI, el West Texas Intermediate, de referencia estadounidense, que avanza casi que en igual magnitud, gana 2,64% a esta altura y entonces de esta manera se ubica en $65,66 el barril. Ahí entonces panorama positivo para estos petróleos de referencia a nivel internacional, subiendo ambos por encima del 2%. Les cuento que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró el miércoles que su país está listo para someterse a inspecciones que demuestran que su programa nuclear es pacífico y reiteró que no cederá ante las demandas excesivas mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos. Irán está dispuesto a someterse a inspecciones que demuestren que su programa nuclear es pacífico. Así lo aseguró el miércoles su presidente, Masoud Pezeshkian, durante un discurso con motivo del 47 aniversario de la Revolución Islámica. Buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones. A su vez, el mandatario reiteró que no cederá ante las demandas excesivas, mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos. No se rendirá ante la injusticia ni la agresión, pero con toda nuestra capacidad y en busca de la paz y la estabilidad en la región, estamos comprometidos en el diálogo con nuestros países vecinos. Los problemas de la región pueden ser resueltos por quienes viven en ella. El diálogo entre Washington y Teherán debería reanudarse tras una primera ronda la semana pasada en Omán. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.